a trancar calles, a salir al régimen que haya ocasionado violencia en la calle, tranca, no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular. Entonces yo los veo ahí que se inscriben. Yo digo, este tipo sí es cara dura, ¿vale? Mire, compadre, yo no sé si la figura es un certificado, una carta de buena conducta. Yo no sé si eso lo da la prefectura antes. Pero como ya no hay prefectura, será la Asamblea Nacional Constituyente la que la va a dar. Bueno, esa es la amenaza que continúa Diosdado Cabello con relación a los candidatos que se están inscribiendo. Tenemos para este segmento a Marjorie González, periodista venezolana, muy inteligente. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación. Pedro Tróconis, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, la constitucional. Gracias, magistrado, por estar con nosotros esta noche. Vamos a ver la respuesta que le dio a eso Henry Ramos Alup a lo dicho por Diosdado Cabello. La unidad decidió inscribir sus candidatos en esta oportunidad solo a través de las tarjetas de los partidos políticos de la alianza que resultaron validados por el CNE. No hay ninguna circunstancia, pero ni una sola, para que invaliden a ninguno de los candidatos que está aspirando, a ninguno. Ni a uno solo. Que van a invalidar un candidato porque participó en una manifestación. Bueno, irán a invalidar millones de venezolanos que han participado en la manifestación. La primera pregunta, este es el momento para estar discutiendo de un proceso electoral, de quién se inscribe, que dónde está la tarjeta, y en un momento en que la represión se ha recrudecido. Mire, hablaba justamente con el magistrado que el tema de las elecciones regionales genera tanta rabia, tanta incomodidad y tanta molestia en la población venezolana como el mismo diálogo en determinada ocasión. Conversaba recientemente con el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, quien se vio en la obligación de salir y está actualmente aquí en la ciudad de Miami. ¿Quién estuvo anoche con nosotros? Correcto, quien estuvo anoche con usted y decía claramente que no se puede salir del régimen bajo el escenario electoral y democrático. Y bueno, pienso que mucha gente se ha amparado en ese anuncio que en algún momento dijo Donald Trump, cuando dentro de las diferentes opciones que consideraba para Venezuela no descartaba la opción militar, aunque hemos visto que algunos presidentes que ha tenido la oportunidad de conversar con el vicepresidente Mike Pence han señalado categóricamente que no están de acuerdo con una injerencia por parte del gobierno de los Estados Unidos. Creo que se está formando una especie de alianza, de coalición con los países de la región, donde, digamos, Colombia, Argentina han tenido una participación importante, destacada, tratando de buscar una solución al problema de Venezuela. Y bien vale la pena señalar que creo que no es el momento de estar hablando de elecciones, sobre todo porque no están dadas las condiciones, no se hizo un nombramiento de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional Constituyente tiene suprapoderes que además van cambiando las reglas del juego con el pasar de los días y realmente la gente está sumamente desanimada con respecto a lo que está ocurriendo políticamente en el país. Magistrado, informaciones de Infobae y de fuentes desde Venezuela señalan que ya la ex fiscal Luisa Ortega Díaz, o la fiscal general de Venezuela, que fue destituida por la Asamblea Constituyente, ya no está en territorio venezolano. ¿Se produce una estampida de perseguidos en Venezuela? Evidentemente, para su condición, su libertad, su seguridad, la decisión es la correcta. No solo ella, sino su esposo, diputado Germán Ferrer. Hilando los dos puntos, el anterior que le hicieron y estamos hablando de elecciones, no me voy a meter en la parte política porque no soy ducho en la materia, pero simplemente quiero llegar a través de la justicia para que se hagan una idea de lo que está sucediendo en Venezuela en cuanto si hay democracia o no hay democracia. Antenoche, al mismo Diosdado Cabello mencionar de inmediato de una supuesta investigación que salió de la nada por casos de extorsión, pedir públicamente que el Tribunal Supremo de Justicia decrete una privativa de libertad en contra de Germán Ferrer y dos fiscales del Ministerio Público. No pasó ni siquiera horas cuando el ilegítimo fiscal, Tarek William Saad, pide al Tribunal Supremo de Justicia decrete de orden de aprehensión. Y el Tribunal Supremo, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, decreta la orden de aprehensión. ¿Cuándo? Ninguna de las salas del Tribunal Supremo de Justicia tiene competencia para decretar órdenes de aprehensión. Ninguna. Segundo, el Ministerio Público, en la persona del fiscal general, no tiene por qué solicitar órdenes de aprehensión
al Tribunal Supremo de Justicia, sino a un tribunal de primera instancia. Pero eso es cuestión de procedimientos en leyes adjetivas penales. Pero el tema es que el tribunal que decreta la orden de aprehensión de Germán Ferrer y la orden de allanamiento a la residencia de la fiscal general y de Germán Ferrer no tienen ningún fundamento jurídico, ni ninguna base jurídica. Hablando de eso, vamos a escuchar a Diosdado Cabello cuando amenazaba, profería esas amenazas contra Germán Ferrer. Hoy fuimos un grupo de constituyentes al Ministerio Público a presentar una denuncia de una red de extorsión, lavado de dinero, legitimación de capitales, una red delincuencial. Hasta ahora nadie ha dicho nada. Pónganse a la orden de la justicia porque están rodeados, ríndanse. Delincuentes, estafadores, extorsionadores que utilizaron la justicia para hacer dinero y para atacar la revolución bolivariana. Bueno, ese es Diosdado Cabello. ¿Está gobernando por encima de Nicolás Maduro o cuál es el rol de facto, real, factual? Fíjate, y estamos hablando de elecciones. ¿Cómo hablar de elecciones cuando cualquiera, porque tú un cualquiera en la política venezolana, cualquiera a los efectos de autoridad, pide orden de aprehensión contra un diputado, el Tribunal Supremo de Justicia, este señor que estamos, Michael Moreno, que es el presidente, en sala plena, solicita a la sala plena la orden de aprehensión contra Germán Ferrer y pasando por encima del procedimiento de antejuicio de mérito, pasando por encima de que una vez acordado los méritos para enjuiciar a un diputado, se acuda a la Asamblea Nacional para pedir el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, automáticamente decretan la orden de aprehensión y el allanamiento de su residencia, saltándose pasos previos de vital importancia para llegar a esos extremos. Marjorie, dice Pence hoy, el vicepresidente de los Estados Unidos en Panamá, que Venezuela será libre una vez más. Evidentemente que es un periplo donde su primera etapa estuvo en Cartagena con el presidente Santos, que precisamente ha publicado un artículo de fondo hoy en el diario El País, donde ya tipifica oficialmente como una dictadura a Nicolás Maduro. Lo dicho por Macri en Argentina, lo dicho por Bachelet, matizado con el tema de la no intervención. Los socialistas chilenos son muy poderosos en la política interna, pero lo que ha dicho en Panamá es una reiteración de la voluntad, por lo menos expresa, de la administración de más sanciones económicas y diplomáticas por ahora contra el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo ves esta situación de desinflamiento o de una pausa, vamos a ponerlo de esa forma, dentro de la oposición interna en Venezuela? Sin embargo, en el ámbito internacional hay un endurecimiento con relación al gobierno de Maduro. Justamente estaba hablando con internacionalistas como Vilma Petrach, Maruja Tarre, el profesor Eduardo Gamarra, y señalaba que es muy importante y de mucha contundencia el hecho de que Estados Unidos tenga una política de alguna manera mucho más contundente, porque clara no está entre un pronunciamiento de un vocero y otro con respecto a Venezuela. Pero esto que ocurrió el viernes pasado y que estuvimos aquí debatiendo sobre el tema, sienta un precedente importante porque de alguna manera se le está diciendo al régimen: no vamos a permitir que sigas con la dictadura en Venezuela, y creo que esa es una esperanza que tiene el pueblo venezolano, de que ocurra un milagro, de que de alguna manera los países de la región intervengan de manera precisa, de manera concreta, porque no es decir rechazamos al régimen o condenamos una acción injerencista, pero ¿qué se propone? Más allá de todo este panorama, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Porque documentación sobre lo que ocurre en Venezuela, sobre la crisis humanitaria, sobre la violación de derechos humanos, sobre el hecho de que no existe un debido proceso para nada, hay de sobra. Entonces yo pienso que el material lo tienen y que necesitan una posición más contundente. No olviden una palabra en la política exterior norteamericana: criminalizar al régimen. Gracias por venir esta noche. Gracias. Cuando regresemos, expedientes que no prescriben.